Mateo capítulo 12, vamos a leer o vamos a predicar del verso 15 al verso 21, porque ya predicamos, vamos por el capítulo 15, hace más de un año que estamos predicando Mateo, aunque a veces tenemos otras predicaciones un poco más temáticas, pero ahora estamos siguiendo una serie de predicaciones positivas en el Evangelio de Mateo. Bien, ustedes saben que la India es un país enorme y que tiene un montón de religiones. Había un personaje en la India que se llamaba Sundar Singh, que es un misionero bastante conocido, y él era tan opositor, déjeme gritar un poquito porque tengo miedo que no se escuche allá, era tan opositor, a pesar del COVID, tengo pulmones un poquito todavía, era tan opositor del Evangelio que él no era muy rico, me parece, pero él pudo comprarse una Biblia solamente para quemarla delante de sus amigos. Se compró una Biblia, este personaje, Sundar Singh, un hermano en Cristo, solamente para quemarla delante de sus amigos, porque era totalmente opositor al Evangelio. Imagínense, el Imperio Británico, cuando va y domina la India, lleva su religión y muchos indios se iban convirtiendo al Evangelio, ¿no? Muchas personas. Entonces, él, al hacer eso, a las pocas semanas se convierte al Evangelio que predicaban anglicanos, ¿sí? No evangélico bautista, anglicanos, y se convierte al Evangelio de Cristo, no al Evangelio de los anglicanos. Entonces, había algo raro en ese lugar y le preguntaban sus amigos una cosa así, ¿no? ¿Qué te dio el Evangelio que no te dio nuestra religión? ¿Qué tiene el Evangelio? Y él, ¿sabe qué contestó? Parece algo tan sencillo. El Evangelio tiene a Cristo, pero algo más tiene que tener. No hace falta más. El Evangelio tiene a Cristo. No hace falta una religión, no hace falta instituciones, no hace falta imperios evangélicos. Eso es lo que él quería decir. El Evangelio tiene a Cristo. O sea que ellos estaban confundidos. Y él dice esto, ¿no? Él escribe un libro después y dice algo así, ¿no? Al encontrar a Cristo, él testificó lo siguiente. Escuchen. Sin Cristo yo era como un pez fuera del agua o como pájaro en el agua. Con Cristo estoy en el océano del amor y estando en el mundo estoy en el cielo. Él había encontrado esa persona que lo hizo vivir de esa manera, que las religiones de la India, el hinduismo y demás que él practicaba, no lo llenaban de ninguna manera. Él murió muy joven. En este texto del capítulo 12, el verso 15 en adelante, dice lo siguiente, de Mateo: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio y en su nombre esperarán los gentiles. Este personaje que después se hizo misionero cristiano, él entendió quién era Cristo. Y a lo largo de la historia de la humanidad, hace 2000 años, no muchos entienden quién es Cristo. Por eso que hay tantas religiones o por eso que hay tantas corrientes evangélicas, porque no todos entendemos quién es Cristo y qué es lo que Cristo ha dejado para nosotros hoy aquí, su palabra. La teología del pacto, que es una doctrina bautista,
es algo muy, muy profundo, no voy a poder explicarla hoy yo todo, ¿no? Pero en la teología del pacto, en realidad, haciéndolo muy rápido, muy fácil, es un plan, es un consejo intratrinitario, pretemporal. No existía el tiempo cuando el Espíritu Santo, mejor dicho, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el concepto está muy claro en las Escrituras. Se juntaron y decidieron hacer el universo, el mundo y nosotros aquí. Entonces, la teología del pacto, del pacto intratrinitario, antes de los tiempos, se desprenden pactos de obras que Dios hizo a lo largo del tiempo con Adán, con Abraham, con Noé, ¿sí? Pero el pacto es uno solo. Por eso, si nosotros nos desviamos en otros pactos a lo largo de la historia de la Biblia y creemos como las dispensaciones que algunos hermanos de Cristo creen, es como que estamos haciendo pactos y sacando a Cristo de esa ecuación. Esto lo digo con mucho temor, porque no quiero ofender a un dispensacionalista que esté aquí, por favor. Lo digo tan ligero que no quiero ser irresponsable, no estoy explicando el dispensacionalismo, ¿sí? Tomaría mucho tiempo y yo no sería el más indicado en explicarlo. Pero ¿qué pasa? Al entender mal el pacto, yo estoy entendiendo mal el Evangelio y no estoy viendo en todo el plan de redención al siervo de Dios escogido, sino que me están diciendo, bueno, ahora en el tiempo de David, sé como David, mató a Goliat, ¿no? O como todos los profetas, o como los apóstoles, todas las historias de estos siervos de Dios, todos representaban a Jesucristo. Jesucristo estaba en ese solo pacto, en toda la historia, en la teología del pacto. Entonces, si nosotros malentendemos las Escrituras y leemos las Escrituras sin poner a Cristo en las Escrituras, estamos errando al blanco. Y este texto nos va a sonar raro. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, verso 18, he aquí mi siervo. Eso es lo que le pasó a los fariseos. Los fariseos ellos eran catedráticos del Antiguo Testamento, pero cuando vino el siervo, escuchen, no vino un siervo, vino el siervo, el de la teología, el del pacto, el del plan de redención, no el que iba a ganar una batalla física, el siervo que iba a venir a redimir a su pueblo para siempre, el que ha hablado Daniel, el que su reino no iba a tener fin. Por lo tanto, los fariseos, muchos quedaron en sus pecados, porque no recibieron al dueño del pacto, a Cristo, al siervo, no lo recibieron. Entonces, Mateo, cada vez que puede, va a hablar del Mesías, porque el Evangelio de Mateo está más direccionado a los judíos, a los hebreos, a ellos. Entonces dice, este es el Mesías. No era un profeta que le gustaba hacer milagros, no era un Elías, era el siervo de Dios determinado desde antes de la fundación del mundo, el Dios verdadero que iba a bajar, que iba a caminar por esta tierra y nadie lo reconocía. Es por eso que tal vez nosotros como iglesia hoy, en este tiempo contemporáneo, tenemos tantas diferencias con otras personas, ¿no? Porque a usted y a mí nos pregunta, ¿por qué los evangélicos no estamos unidos? Porque no entendemos las Escrituras. Y no digo que yo la entienda más que otros, ¿sí? Porque dice, ¿cómo? ¿No nos une el Espíritu? Sí, pero Espíritu hay muchos. ¿De qué Espíritu estás hablando vos? ¿De qué Espíritu me hablas? Porque el Espíritu Santo es el que escribió las Escrituras. Por lo tanto, si yo entiendo las Escrituras a través del Espíritu, ¿por qué hay tanta gente que la entiende distinto? ¿Por qué hay tanta gente que toma a Cristo de manera religiosa? ¿Por qué hay tantos Cristos en la mente y en los corazones de tanta gente? En tantas partes del mundo. Gandhi, que era un filósofo hindú,
o de la India, mejor dicho, dijo, qué bien Cristo hay de los discípulos de Cristo. Qué bien Cristo hay de los discípulos. No estaban unidos los discípulos en ese tiempo que estaba Gandhi, ¿no? Entonces, hermanos, vamos a empezar, y no se haga problema que no más de 45 minutos voy a predicar. Ya van 10. Vamos a empezar del verso 15. Y sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y lo siguió mucha gente y sanaba a todos. ¿Se acuerdan? Que ya se había levantado en los versos anteriores, en el verso 1 del capítulo 12, donde los discípulos recogían espiga porque tenían hambre, ya los fariseos comenzaron a acecharlo, lo querían hacer caer para condenarlo y para matarlo. Ya en el verso 9 también lo tentaron haciéndole una pregunta maliciosa: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Jesús había entrado a una sinagoga para adorar a Dios como era su costumbre, pero le trajeron un hombre de una mano que estaba mal, una mano seca, y le preguntaron, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Todo eso para atrapar a Jesús, para que Jesús pisara el palito, pero él dice que era lícito hacer el bien en el día de reposo. Con eso ya está, ¿no? Con eso ellos no podían decir otra cosa. Y ahora, sabiendo el verso 14 del capítulo 12, acompáñeme, dice, y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Jesús sabía eso, verso 15, y Jesús temeroso se fue corriendo. No es eso. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí. ¿Por qué? Por la teología del pacto. Porque Jesús no vino a ser dominado por las circunstancias, o Jesús no vino a agradar a personas, sino que Jesús vino al mundo a cumplir al pie de la letra el mandato de su Padre. Por lo tanto, él cuando veía, porque él era sabio, es más, él es la sabiduría personificada, entonces cuando él veía que ya los fariseos estaban tan rabiosos que lo querían matar, él sabiamente se alejaba de ese lugar. ¿Para qué? Para que continuara el plan del Padre, porque él no tenía que morir ahí. Él tenía un plan que respetar, ¿se entiende? Y lo llamativo que del verso 15 que dice, él se retira, pero cuando se fue lo seguía mucha gente. No sé usted cómo se sentiría, mi querido amigo, mi querido hermano, en esta mañana, si alguien estaría buscando consejos para literalmente destruirlo. ¿Nunca se sintió amenazado por alguien? Y sale de la casa y primero mira, y ahí sale. ¿Nunca lo llamaron por teléfono y lo amenazaron? Debe ser horrible, me parece que a mí nunca me pasó, pero debe ser una sensación fea. Y Jesús lo amenazaban para destruirlo. No es que lo iban a excomulgar de las sinagogas, como al ciego. A él lo querían matar. Los ojos de los fariseos tenían rabia contra él porque toda la religión que habían edificado ellos se le estaba destruyendo. Económicamente, popularmente, a nivel poderoso, ellos tenían poder sobre la gente. Ellos manipulaban a la gente. Los ojos de aquellos que habían sido manipulados por estos fariseos, cualquier hecho con la realidad no es pura casualidad. En estos tiempos que hay manipuladores también, y no es Tuzán, son religiosos de turnos y hacen todas estas cosas para sacar dinero y para tener poder. Pero si Jesús venía a predicar la palabra y los ojos de las personas comenzaron a abrirse todo el tiempo completamente, entonces Jesús no tuvo miedo, pero dice que mientras él se iba para cumplir el plan del Padre, lo seguía mucha gente. Y Jesús, ¿qué hacía? No estaba apegado a la circunstancia, ¿no? Cuando a vos te pasa algo, que es fuerte en tu corazón, algo te pasó, ¿no? Chocaste, no sé, te peleaste con alguien, quedás un poco así como que tenés que esperar que se te pase, ¿no? ¿Por qué? Porque vos estás dominado por las circunstancias. Jesús
no era dominado por las circunstancias. Él estaba sobre las circunstancias de la vida. Él es Dios completamente. Él no tenía miedo y él, en su completa deidad, no tenía que aprender a ver cómo comportarse. ¿Sí? Ayer los varones decíamos que en el verso 13, el capítulo 13, 1 Corintios, donde Pablo dice, cuando yo era niño pensaba como niño, pero no un montón de cosas así, pero ahora de grande, de hombre, tengo que pensar como hombre. Jesús no era una persona berrinchuda, no hacía berrinche, no se comportaba con una inmadurez, como algunos de los hombres todavía nos comportamos. Él no, él era completamente Dios. Él sabía cómo enfrentar las situaciones. Y aunque su vida corría peligro, él se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque su Padre lo respaldaba. Él no estaba solo, él estaba con su Padre. El Espíritu Santo le daba poder. Bueno, si quiere que aprendamos algo rápido, nosotros igual, hermano. Si nosotros nos desequilibramos emocionalmente porque recibimos una mala noticia económica o lo que sea, o, alguien dijo que vos criticaste a otro, qué feo. Alguien se enteró que vos criticaste, qué feo. Se me pongo colorado, aunque sea morocho. Qué situación fea, porque ahí entra tu reputación y la mía. Y yo no quiero que de mí se hable mal, porque yo quiero ser intachable delante de la gente. Que la gente tenga un concepto maravilloso de mí. Es más, como Jesucristo, un poquito más. Pero cuando viene una situación que alguien descubre un pecado tuyo, un error tuyo, uno se desequilibra emocionalmente. A Jesús no le pasaba eso. Jesús era intachable. Él sabía que se tenía que comportar de tal manera porque él tenía que honrar al Padre, porque él no se valorizaba en él, sino que la honra era para el Padre. Entonces, si alguno de nosotros pecamos, ¿qué tenemos que hacer? Honrar al Padre. ¿Qué hacer? Sí, pequé. ¿Y lo criticaste a Dani? Sí, la critiqué. Perdón, Dani. Perdón. No, es ficticio, no te critiqué, Dani. Hasta ahora no te he criticado, o por lo menos no me acuerdo. Entonces, Mateo está escribiendo que es el siervo de Dios. No es un siervo, sino el siervo de Dios, siempre el verdadero, el Mesías, el que iba a venir. Dice también los hipnóticos, Marco dice, porque había sanado a muchos, dice Marco capítulo 3, verso 10, de manera que por tocarle la gente se le tiraba encima, los espíritus salían. Fíjese que Jesús siempre guardaba su lugar. Él podía haber sido muy popular, en el contraste que Jesús tenía con los fariseos eran agresivos, violentos. ¿Él qué hizo? Fue y sanó gente. Y los demonios se le tiraban encima y lo tocaban y decían, este es el Hijo de Dios. Y él los reprendía. Imagínense que hoy un pastor de la prosperidad, hoy una persona así, que pase eso, ¿no? Y que los demonios digan, este es el siervo de Dios, ¿qué harían, no? ¿Qué haría yo? Yo me levantaría así, un poquito el pecho más inflado. ¿Jesús qué hacía con los demonios? Cállense. Él no quería, o sea, contrastaba con los fariseos. Él no vino a buscar gloria terrenal. La iglesia de Cristo no viene a buscar gloria terrenal. Por eso nuestro pensamiento no es fabricar anexos para que vean, mire, Comunidad de la Gracia, cuántos anexos tiene. No, si el Señor quiere, Él lo dará, pero no es nuestro motivo. Nuestro motivo es el motivo que Jesucristo tenía, que es llegar al humilde, al pobre, al necesitado, a la caña cascada, al pábilo que humea, a ese tronquito que se está desintegrando y se está por apagar. A eso vino Cristo, a eso venimos nosotros. Hay una historia que es media carismática, pero igual le voy a contar, ¿no? Dice que un gran predicador que a mí me gustaba mucho, Luis Palau, en un tiempo, Luis Palau predicaba muy bien el Evangelio, en un tiempo, entonces dice que lo estaban esperando 25.000 personas, pero se le acerca un joven, ya estaba por salir a predicar, se le acerca un joven y dice, señor Palau, ¿no puede orar por mí?
Y Luis Paró dejó las 25.000 personas esperando y oró por esa persona, ¿no? Nosotros, la iglesia, tenemos que tener esa humildad. No tenemos que pensar en grande, hermanos. Vieron que es todo lo contrario a lo que nos dijeron antes, ¿no? Somos para el mundo. Pisá todo lo que pises, va a ser tuyo. Andá, no pienses en pequeño, sos hijo del rey. El rey es grande, entonces vos sos grande. No, hermano. Qué frustración cuando no llegaba nada, ¿no? Claro, el Evangelio es el que llena el corazón. Entonces nosotros vamos a ir al necesitado, a ese vecino que nadie lo quiere, ese gruñón, a esa ancianita que nadie la quiere, a esas personas, a vos, mi hermano, a mí. Nosotros somos los que buscamos a Cristo. A nosotros tenemos que venir. Entonces, Jesucristo podría haber sido una persona súper popular, pero no lo fue. Eso es lo que querían los fariseos. Y Jesucristo no actuaba con sus impulsos, sino con lo que el Padre le había dicho que tenía que actuar todo el tiempo, porque Él amaba a su Padre. Por lo tanto, eso lo guiaba. Si la iglesia ama a Dios, nos va a guiar. Si la iglesia se ama a sí misma o quiere popularidad, o el pastor quiere popularidad, ya eso no va a contar en absoluto. Nosotros tenemos que amar a Dios y amar al prójimo, que es el segundo y gran mandamiento, ¿sí? Ahora, no lo seguían solamente por la palabra. Jesús no era solamente un sanador, sino que dice también Lucas que Jesús dice que la gente lo seguía, Lucas capítulo 6, verso 17, que habían venido para oírle. Jesús no era solamente un sanador, como a veces nos presentan aquí, ¿no? Ven a buscar tu milagro, solamente el milagro, pero palabras nada, exhortaciones nada, hablar del pecado y de la cruz nada, confrontar a la persona hasta que entre en pánico y confrontarla con un infierno expuesto. No, porque si yo hago eso, voy a perder popularidad en la iglesia y ya no van a venir la gente. Y ya me voy a quedar sin ofrenda y sin diezmos. Jesús no tenía miedo de esas cosas, porque en verdad Él no venía a buscar esas cosas. Él no venía a buscar gloria terrenal, la iglesia de Cristo no viene a buscar gloria terrenal. Nosotros no ponemos un cartel ahí que diga Ministerio Apostólico de Sanidad y Milagros Proféticos hasta el fin del mundo. Miren qué lindo, ya me salió así. No, nosotros tenemos que darle a las personas la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que la va a transformar. A mí me transformó la palabra de Dios, que también es un milagro. Es milagroso, es algo milagroso. Entonces Jesús dice que venían también para oírle, no solamente para recibir milagros, sino para oírles también. Bien, dice el verso 16, y les encargaba rigurosamente que no lo descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, y ahí comienza a hablar, Mateo cita a Isaías para recordar a sus consiervos o a sus judíos, a sus hermanos judíos, quién era Cristo. Mateo quería que los judíos sepan realmente quién era Cristo, que ellos no lo tomen de otra forma, porque a veces a Cristo los mismos judíos lo querían levantar para hacerlos rey y que los libere de los romanos. Entonces Mateo decía, no, este es el siervo de Dios, el que viene a quitar el pecado del mundo, como dijo Juan el Bautista continuamente. Y dice el verso 18, aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. El contraste con nosotros, ¿no? En la transfiguración, ¿se acuerdan? También se oyó una voz del cielo que decía algo parecido, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando se bautizó, palabras similares. Dios no dijo nunca estas palabras a ningún profeta, por más bueno que sea, ni a David, no dijo nunca a nadie. Hermanos, permiso, ¿no?
No sé si abro acá y hace más calor. El domingo que viene les prometemos que vamos a traer ventiladores, ¿sí? Porque este no funciona bien. Así que vamos a traer ventiladores. Entonces, ¿se acuerda Esteban hablando de los fariseos que no entendían, que no querían entender? Y ayer lo leímos también con los hermanos a la tarde, decía Hechos 7:51, duro de cerviz e incircuncisos de corazón, le decía Esteban, a punto de ser apedreado. Ellos no recibían al siervo de Dios, al ungido de Dios para ser perdonado. Ellos no querían, ellos no se creían pecadores. Ellos con esa actitud estaban totalmente en contra de Dios. Ahora, cuánta confusión en el mundo, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros, cuando yo no era cristiano, yo no me creía pecador? Yo decía, nunca maté a nadie, no adulteré, no hice maldad. Pero, ¿cuál era el problema? ¿Cuál era el problema de los fariseos y el problema nuestro? Y si vos, amigo o amiga que estás aquí, te pasa lo mismo. Vos decís, yo nunca estuve preso, presa, yo nunca maté a nadie. Sí, pero no estás a los pies de Cristo. Pero tu corazón no está rendido a Cristo. Porque esa es la justicia. Esa es la verdadera justicia. Que todos nosotros, criaturas de Dios pecaminosas, tenemos que ir a la cruz de Cristo. Tenemos que ir a los pies de Cristo. Esa es la justicia que el Padre busca. Y los fariseos, contradiciendo al Padre, porque aquellos que se hacen maestros van a recibir mayor condenación, los fariseos se hacían grandes maestros de la religión judía y rechazaban al enviado de Dios. Algo aberrante, un pecado mayor que una persona ignorante, que la que no sabe nada. Entonces, rechazaban y Esteban decía, duro de cerviz, incircuncisos de corazón, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo como vuestros padres, siempre resistiendo al Espíritu Santo. Nosotros, para no resistir al Espíritu Santo, si vos me decís, yo no lo resisto, a mí no me molesta el Espíritu Santo, es más, yo soy amigo de Dios. Hay gente que dice, yo soy amigo de Dios. No te veo a los pies de Cristo. No te veo tu vida transformada. No veo que trates a tu esposa lo mejor que puedas. No veo que estemos luchando con el pecado. Todas estas características son aquellos que realmente creen en el siervo de Dios, en el Mesías, en Cristo. Va produciendo esa fe, no un método, no un sistema de creencia, sino la fe que no la producís vos, ¿sí? Una fe que la produce el Espíritu Santo, ahí va empezando a cambiar la persona. Pero si no hay transformación, es que no hay encuentro con esa persona. No hay encuentro. Porque estos fariseos estaban muy engañados, ellos se creían que era de Dios, pero solamente eran religiosos intelectuales. Conocían las Escrituras, sabían orar en público, sabían cuándo diezmar, esto, lo otro, sabían las fiestas. ¿Cuánto de nosotros hoy puede venir aquí sabiendo un montón de cosas, pero su vida no es transformada por el Espíritu Santo? Algo pasa. Y nosotros argumentamos. No, lo que pasa es que en la iglesia que iba no me enseñaba. No, lo que pasa es que el pastor esto. No, lo que pasa es que lo otro. Pero la realidad es que si vos te encontrás otra vez, como el domingo pasado, con el siervo que mandó Dios, que es Cristo, tu vida no puede ser la misma. Esteban lo dijo claro, ustedes resisten al Espíritu Santo, igual que vuestros padres. Si vos no resistís al Espíritu Santo hoy, tu vida a partir de hoy no va a ser la misma. El Espíritu Santo no te va a dejar, aunque vos quieras. Dice, nadie podrá arrebatarlos de mi mano, ni siquiera nosotros mismos. Ni siquiera nosotros. Yo quiero pecar, me quiero ir a pecar. Yo quiero ir a los boliches, No, no vas a poder. Porque el que comenzó la buena obra en vos
La va a terminar hasta que venga el Señor Jesucristo. La va a terminar continuamente, siempre. Ahora, ¿cuál era el secreto de Jesús? El que era obediente. Vos me decís, Marcelo, él era Dios, pero era obediente a su Padre. Sproul dice que él era el rey, que él vino a encarnarse para obedecer al Padre. Él no vino a encarnarse para ser un famoso, sino que vino a cumplir. Él vino a ser sacerdote, él vino a ser rey, pero siempre obedeciendo y adorando al Padre. Nunca siendo individual. Nosotros individualmente no podemos hacer nada sin Dios. Es más, sin iglesia. Yo veo caras nuevas aquí. Bienvenido a todos si son de Mar del Plata, si no, no. Digo, sí, igual le digo la bienvenida. Si se van, ya no le prestamos tanta atención. Pero ustedes sin iglesia no pueden estar. No pueden crecer. Ustedes sin iglesia no se pueden casar. ¿Cómo que no se pueden? No se pueden casar. Ustedes tienen que estar sometidos a la iglesia. Sometidos en el buen sentido bíblico de la palabra, cuidado. En el buen sentido bíblico de la palabra. Ustedes, la iglesia que ustedes tienen que tener, la iglesia local, esa iglesia fue comprada, ¿por qué? ¿Por dinero, por oro, por plata? No, fue comprada por sangre. Y no cualquier sangre, la sangre del Cordero, del Mesías, del siervo. Por lo tanto, no podemos tomar a poco la iglesia. Vengo cuando quiero, me voy antes, vengo tarde. Yo sé que algunos vinieron tarde, no es para ustedes. Para el próximo domingo piénsenlo. Me voy antes, estoy haciendo un plan un domingo. Tu primer plan, ¿qué plan tenés el domingo? Adorar a Dios. Después deja que fluya. Pero el primer plan en tu mente y en tu corazón, no lo digo yo, lo dicen las Escrituras, y lo digo imperativamente y no me da vergüenza, porque la iglesia de Dios fue comprada a precio de sangre, no la tomes a poco y a menos. No te avergüences de la iglesia, no te avergüences de tu pastor, no te avergüences de tu hermano, de tu diácono, no te avergüences. No te avergüences de predicar el Evangelio, porque es poder de Dios. Entonces dice Romanos 5:9, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán instituidos justos. ¿Se entiende? Jesús vino a hacernos justos. Bien. Entonces, el verso 19 dice, no contenderá ni voceará, ni dará, ni nadie oirá en sus calles, ni nadie oirá en las calles su voz, lo quise decir de memoria. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Esto no está hablando del juicio del día del fin, ¿no? Sino que está hablando de la justicia, de mostrar quién es Dios, de que la gente, el pueblo de Dios reciba a Dios. Eso es justo. Darle el lugar que Dios merece en tu corazón y en el corazón de ellos, ¿no? Y después habla de los gentiles. Miren lo que dice Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lengua, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Jesucristo viene a traer también esta apertura a los gentiles. Imagínense los judíos, si Jesucristo decía algo de los gentiles, después le dio el ministerio al apóstol Pablo. ¿Cuántos judíos hay en esta mañana acá? Entonces ninguno tenemos plata acá, hermano. Somos todos... No hay ningún judío. ¿Se da cuenta cómo se cumple el ministerio a los gentiles? ¿Se da cuenta cómo el Evangelio con 12 personas invade el mundo en ese tiempo conocido? Y hoy, después de 2000 años, casi todos los rincones del mundo está el Evangelio. Pero quiero quedarme para terminar con el verso 20. Tal vez haya entre nosotros una caña cascada por el viento, sacudida. Dice que este siervo, este precioso siervo,
no va a quebrar. Un pábilo que humea. ¿Habrá alguien acá que está un poco desesperado, que dice, mi vida no es transformada, sigo luchando con mis pecados, sigo siendo la misma persona frágil, o tal vez el pecado o tal vez las situaciones del mundo te han golpeado, que vos te sentís una víctima de este sistema perverso del mundo? Bueno, dice la Biblia que Él no vino a condenar, sino que vino a salvar, vino a restaurar. Una caña cascada es un yuyo, un junco de aquella región donde ya estaba media quebrada, media maltrecha, que ya estaba a punto de secarse y no servir más. Un tronquito que está a punto de consumirse o de apagarse. ¿Hay alguien aquí? No levante la mano, pero si hay alguien aquí, recuerden que el siervo de Dios no vino a pisotearte. La iglesia no está para pisotearte, está para mostrarte tu pecado, tu error. Y para mostrarte primero tu pecado y tu error y el mío, y después para mostrarte la salvación, Cristo. Él vino a salvarte. Darwin, ¿se acuerdan de Darwin? Decía de la teoría de la evolución, y él decía algunas cosas, después otros decían otras, ¿no? De este proceso de sobrevivir el más apto, o el más fuerte, el más apto era eso, ¿no? El mundo busca eso, el mundo busca que seas fuerte, que vos tenés que ser fuerte. Esos son los que sirven, ¿no? Las personas fuertes, las que son sabias, las que se creen poderosas, las que son inteligentes, las que están siempre ahí llevando todo adelante, que se llevan todo por delante. Eso es lo que el mundo quiere glorificar. Ahora, el Dios del cielo, escuchen, no vino a ellos, no vino a buscar al fuerte, al autosuficiente, no vino a buscar ellos, no vino a buscar el que se las sabe todas, al que no necesita nada, al que él se arregla solo en la vida. ¿Habrá alguien aquí que cree que se las sabe todas y que no necesita a Dios y que no necesita de una iglesia o no necesita que nadie lo ayude o que no va a los estudios bíblicos porque se aburre? ¿Habrá alguien aquí que piense así? Yo le diría que más vale se transforme de ese roble, de esa llama, a un pábilo humeando. Porque Jesús no vino a buscar uno que está envuelto en llamas. No vino a buscar a un poderoso que toda se la sabe. Vino a buscar al humilde, al que dice, Dios, no puedo más con mi vida. Yo necesito el Evangelio. Yo necesito creer en Dios. Dice Juan 8:24, entre otras cosas que dice el Señor Jesús, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Escuchen, si los que están aquí hoy, todos nosotros, no creemos que Jesús vino al mundo a salvarnos de nuestros pecados, si no depositamos nuestra confianza, todo nuestro esfuerzo en Él, si no creemos realmente que el Padre lo mandó para salvar nuestras vidas, dice que si nos vamos en esa incredulidad de este lugar, dice que nosotros vamos a morir con nuestros pecados. Y ahí va a haber un crujir de dientes, ahí va a haber un lloro por toda la eternidad. Jesucristo vino a salvarte de tus pecados, porque vos sos un pecador contra Dios. Y no te compares con tu padre, ¿no? No digo, no, mi papá fue pendenciero, borracho, asesino, yo no hice nada de eso, no tenés que compararte con tu padre. Dios dejó sus leyes. Dios, el Dios Santo, no quiere que vos quebrantes sus leyes. No quiere que vos mientas, porque si vos mentís contra tu prójimo, estás ofendiéndolo a él. Sí, pero le mentí a Juancito. Esa mentira no queda en saco roto. No se va mágicamente de este mundo
maldito, ¿no? Todo el pecado ha maldecido al mundo. Pestes, yuyos, homosexualismo, ideología de géneros, libros perversos que le enseñan a nuestros niños. ¿Por qué? ¿Saben por qué es? Por los pecadores. No. Es por tu pecado y por el mío. Hagámonos cargos. No le echemos la culpa al mundo, al perverso. Nosotros contribuimos con nuestros pecados a pervertir al mundo. Pero eso no sería nada. Que el mundo esté pervertido, esté maldito, esté infectado, eso no sería nada. Porque el mundo no tiene vida, el mundo no te va a juzgar. El problema es que vos estás ofendiendo al Dios Santo del cielo con tu pecado. Y vos todavía no lo querés reconocer como los fariseos. Entonces, por el bien de tu alma, vos sos un ser eterno, Dios te hizo eterno. No te hizo como un perrito, como un animalito. Vos sos hecho a imagen y semejanza de Dios. Dios te dio un alma, te dio un espíritu. Vos sos un ser eterno. Te vas a morir. ¿Cuánto podés vivir? 80, 90 años, 70 años. Pero, ¿te vas a ir acá con tus pecados? ¿O vas a venir a los pies de Cristo y le vas a decir, si soy un pecador, ayúdame? Porque Cristo para eso vino. ¿Por qué te pensás que murió? Para morir por tus pecados. Ahí está. Pero yo fui pecador, yo soy pecador. Pero bueno, pero si vos crees en Él, esos pecados se le atribuyen a Él. En su muerte, Él los clavó en la cruz. Por eso al tercer día resucitó, porque Él fue el siervo escogido de Dios, mandado desde las eternidades para salvarte. No vino a ser popular, vino a salvar tus pecados. Si en esta mañana vos reconoces eso y crees que Cristo resucitó al tercer día porque Él era sin mancha, vos sos salvo y vas a comenzar una nueva vida. Por eso te pido que te pongas de pie y vamos a orar.